súper para mí emocionante estar revisando estas genealogías de Primera de Crónicas. Así es que sin darle mucho, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su favor. Padre bueno, Señor, rogamos que, Señor, en esta transmisión, en esta conexión, Señor, que tenemos digital, Señor, podamos conectar contigo, Señor. Podamos conectar con tus verdades, con tu palabra, Señor, y que tú puedas hablarnos de una manera real y potente, Señor. De tal manera que podamos entender, Señor, la importancia que tiene la familia, que tienen los hijos, Señor, y que podamos trabajar en dejar un legado espiritual, Señor. Que podamos pasar la estafeta de la fe a nuestros hijos, Señor. Entonces yo te ruego que abras estos capítulos ante nuestros ojos y que, Señor, puedan transformar nuestras vidas. Te ruego que me ayudes, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues sí, estamos metidos viendo estas genealogías de Primera de Crónicas y hoy pues vamos a continuar aquí en el capítulo 6 de Primera de Crónicas. Si puedes ir abriendo tu Biblia, yo he titulado a esta porción que vamos a estar viendo el día de hoy, La familia que sirve a Dios. Y es que Dios obra, siempre ha obrado a través de su pueblo. Dios designó a un pueblo para que le sirviera y fuera de testimonio a todas las naciones. Y su pueblo pues está conformado por familias y por personas que forman parte del plan que Dios está ejecutando a través de los siglos. Cada generación, Dios levanta personas y a familias para servir en su reino. En el Antiguo Testamento nos encontramos justo con estas genealogías de las familias que conformaron parte del pueblo de Dios y que son parte ahora de un legado espiritual para nosotros. Somos parte de esa familia espiritual que Dios levantó desde tiempos muy antiguos, ¿no? Y ahora pues, como ya lo mencioné la semana pasada, la cosa no ha cambiado con la iglesia. La historia de la iglesia se sigue escribiendo. Somos parte de Hechos 29, ¿no? Entonces los hijos y las familias, déjame comenzar con esta premisa que es muy importante. Los hijos y las familias son muy importantes para transmitir nuestra fe, para pasar la estafeta de la fe de generación a generación. Y quiero comenzar haciendo este análisis. Hoy, una de las mentiras más arraigadas en nuestra sociedad es que es mejor no tener hijos. Dicen, no los traigas al mundo a sufrir. Mejor tengan perros y mascotas, ¿no? Y ahora hasta hay un término impresionante que dice perrijos, ¿no? Tener perrijos. Y podemos ver a través de esas expresiones y de esas políticas aún que están en el gobierno, el egoísmo humano. El egoísmo humano que está empeñado en tener una baja tasa de natalidad. Hay un declive demográfico evidente en muchos países. Y parte de las agendas políticas de la Agenda 2030 y de las políticas mundiales es combatir la pobreza disminuyendo la población mundial, al precio que sea. Han implementado cantidad de políticas desastrosas para disminuir la natalidad y así en su sueño poder combatir la pobreza mundial. Lo triste de todo esto que estamos viendo es que esta generación lo ha creído, que hay más calidad de vida al tener menos hijos. Pero la realidad es otra. La realidad es que hay países que están envejeciendo porque ya no tienen hijos. Poblaciones mayores que han dejado de procrear y que ahora ya no tienen gente creativa, gente productiva, gente en la ciencia, en la tecnología desarrollando porque ya no están teniendo jóvenes hijos. Algunos ejemplos muy preocupantes son Japón, Italia, España, Portugal, Grecia, Corea del Sur, que realmente eh, están en una situación crítica para poder repoblar sus países. Y esos países se han dado cuenta del peligro que corren
y han implementado políticas para tratar de invertir o revertir este fenómeno, como incentivos para aumentar la natalidad, como programas de inmigración, ¿no? Mejor traer jóvenes de otros países y reformas en el sistema de pensiones para poder provocar que la gente vuelva a tener hijos. Europa y los países occidentales han abierto sus fronteras para repoblar sus países a musulmanes y a otras naciones que siguen teniendo hijos. Entonces, como no vamos a tener hijos, pero los vamos a importar. En muchos casos, es probable que en un futuro cercano esos países se conviertan al Islam, a una de las religiones más eh, pues polémicas en la guerra en estos momentos, ¿no? Al Islam, ¿por qué? Porque sus ciudades se están llenando realmente de población que viene de otros países. Ahora déjame hablar un poco de México. En México, en 1966, la tasa del crecimiento era del 3,16%. Escucha bien esto. En 1966, la tasa de crecimiento, estoy hablando de crecimiento, era del 3,16. Mientras que en el 2023, el año pasado, fue del 0,75%. ¡Wow! Bajó demasiado la tasa de crecimiento poblacional. La edad promedio, por ejemplo, entonces, ha afectado que la edad promedio del año 66 al año 2023 ha pasado de 4 años a 31 años. Es decir, en 1966 habían más niños, la población estaba creciendo rápidamente y la población promedio tenía 4 años. Hoy la población promedio tiene 31 años de edad. El índice de natalidad en México ha experimentado un descenso significativo y preocupante en los últimos años. Según el Censo de Población y Vivienda del 2020, que es el último que tenemos, la tasa global de fecundidad, conocida con las siglas como TGF, en México es de 1,9 hijos por mujer, es decir, menos de 2 hijos por mujer, lo que indica un nivel de fecundidad por debajo del reemplazo poblacional. Se usa este término para decir que una nación sana tiene que tener un reemplazo poblacional, ¿no? Y, y, y ese reemplazo poblacional para que una nación no desaparezca se considera de 2,1 hijos por mujer o 2,1 hijos por mujer. O sea, debe estar arriba de los 2 hijos y nosotros ya estamos ligeramente abajo de los 2 hijos por mujer. Y si esa tendencia continúa en las próximas décadas, no se puede tener un dato preciso, México podría dejar de experimentar el reemplazo poblacional de una forma definitiva. Dejarían de haber mexicanos, o sea, imagínate lo que estoy diciendo, ¿no? Y esto tú lo puedes también investigar por tu cuenta. Este descenso de natalidad se ha atribuido a diferentes factores como la participación laboral de las mujeres. Ha aumentado en los últimos años la participación laboral de las mujeres y por tanto han dejado a un lado como una prioridad el poder tener hijos. Además de la disponibilidad y acceso a todos los métodos anticonceptivos que también sin duda alguna han jugado un papel muy importante en la reducción de la tasa de natalidad. Es importante destacar que la tasa de natalidad disminuye en las mujeres con mayor grado de escolaridad, es decir, las mujeres entre más suben en sus grados escolares, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestrías y posgrados, es menor la cantidad de hijos que tienen. Estos datos los tomé del INEGI, así es que tú los puedes investigar y los puedes verificar. Ahora, ok, fíjate estos datos que están ocurriendo en el mundo y están con mucha fuerza ocurriendo en nuestro país. Yo les he mencionado alguna vez
Cuando yo era niño, esas campañas publicitarias muy fuertes y muy populares que decían, la familia pequeña vive mejor. Y lo peor es que nos hemos creído eso, ¿no? Cuando algunos que tuvimos, por ejemplo, no sé, 7, 8 tíos, ¿no? Que nuestros papás tuvieron más hermanos, sabemos la riqueza que hay en una familia grande. Los cristianos, déjenme decir esto ahora, bueno, ya vi un panorama mundial, ya vi un panorama local en México, pero ahora vamos a hablar de la iglesia. Los cristianos en seco, lo que quiero decir es, nos casamos y deseamos tener hijos. Procuramos ser esposos y padres comprometidos con Dios. Entendemos la importancia de casarnos y de tener hijos. Confiamos, déjenme decirles a los jóvenes, que Dios nos dará la provisión y las habilidades naturales y necesarias para ser los instrumentos que Dios necesita de generación a generación. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. También dice que herencia de Jehová son los hijos. Los cristianos nos casamos y deseamos tener hijos para honrar a Dios. Por supuesto que las personas que se casan y que tienen hijos tienen grandes retos, grandes desafíos. Es por eso que el matrimonio y el tener hijos no es para egoístas, no es para hedonistas, es para personas que saben que aunque sea un desafío, que aunque sea un reto, es de las mayores bendiciones que podemos experimentar. Anhelamos, ¿sabes qué anhelamos los cristianos? Que Dios escriba la historia de la iglesia en nosotros. Entonces vamos allá, capítulo 6. Y vamos a empezar a revisar algunos datos interesantes. Del verso 1 al 30 se describe a los hijos de Leví. Interesante, Leví. Investigué un poco y encontré que Leví significa el que une a los suyos, ¿no? Yo diría el que hace familia, el que une a los suyos. Después de una pausa de 3 segundos. Ok, vamos a continuar. Entonces ahí está, del 1 al 30 describe, o sea, lo que vamos a ver aquí que empieza a describir la genealogía en estos próximos capítulos de algunas de las tribus de Israel. Ya vimos que Jacob tuvo hijos y de allí surgieron 12, 13 tribus, ¿no? Y ya lo expliqué la semana pasada, pero entonces aquí viene énfasis en algunas de las tribus que tienen importancia en la historia de Israel y comienza con la tribu de Leví. Eh, Toda la tribu de Leví tenía un lugar muy especial en Israel y es por eso que el autor de Crónicas le da prioridad. Es la primera que aparece aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la tribu de Leví es interesante, pero estaría entregada al servicio de Dios en general. Todo lo que ocurriría en el tabernáculo y eventualmente después en el templo, todos los servicios que se necesitarían de toda índole, la tribu de Leví estaría dedicada por completo al servicio de Dios. Entonces por eso que vemos que la tribu de Leví tiene primacía en las genealogías que se describen aquí en Crónicas. Dentro de la tribu de Leví es muy interesante que hubo una familia sacerdotal. Esa familia sacerdotal descendía de un hombre llamado Aarón. Aarón fue el hermano de Moisés. Entonces, de la tribu de Leví surgió un personaje llamado Aarón. Y de Aarón es de donde descienden todos
los sacerdotes que servían en el templo, ¿no? Entonces, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque había otras funciones dentro del templo, no solo las funciones sacerdotales. De hecho, si tú miras ahí en tu Biblia, en el verso 3, entonces aparecen allí los tres hermanos, Moisés, Miriam y Aarón, ¿no? Y conocemos de Miriam también por las escrituras, ¿no? Como el cántico de María, es esta Miriam, la hermana Moisés, ¿no? Ok, pues esta genealogía que se registra aquí en el libro de Primera de Crónicas acerca de Leví es la genealogía más completa que tenemos de esta tribu. Por eso perdón, investigadores, algunos teólogos, para ponerlo más en términos, creen que el autor de estos libros de crónicas fue un sacerdote, porque estaba muy familiarizado con ellos, porque conocía muchos detalles de estas familias. Y ahora también vemos aquí que a Aarón siguieron sus hijos Eleazar y Fines, ¿no? Que también son parte importante en la historia de Israel. Ahora, en esta descripción de esta genealogía llega hasta Josadac, si lo ves ahí en el verso 15, y nos describe algo. Dice, y cuando el Señor llevó al cautiverio a Judá y Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Entonces es interesante todo lo que nos está diciendo aquí, porque a mí me recuerda que el exilio babilónico, cuando son tomados los judíos para ser llevados a Babilonia como esclavos a servir a Babilonia por mano de Nabucodonosor, esta situación trágica fue parte del trato de Dios con su pueblo. Qué interesante, porque quien escribió Primera y Segunda de Crónicas, probablemente Esdras, nos recuerda que fue el Señor el que obró para llevar a su pueblo al exilio, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a ver en todas estas genealogías y lo que yo estoy viendo aquí ya en la tribu de Leví es una familia que sirve a Dios, una familia comprometida con vivir al servicio de Dios. Ahora, entonces, no todos fueron sacerdotes, ojo, pero todos estaban al servicio de Dios. Todos sabían de la tribu de Leví que tenían una función importante dentro del templo, dentro del tabernáculo, ¿no? La familia de Aarón sí se convirtió en una dinastía sacerdotal. Ahora, déjenme decirles algo. Una familia puede transmitir tradiciones y lo hace y ocurre constantemente, pero también, y por supuesto, de mayor importancia, puede transmitir verdades espirituales por generaciones, de generación a generación, ¿no? Pastor John MacArthur es, por ejemplo, tercera generación de pastores. Su padre fue pastor, su abuelo fue pastor, ¿no? Y podemos conocer muchos casos similares. Ahora, la fe no se hereda, pero sí se transmite, ¿ok? No se hereda, pero sí se comunica de generación a generación. Es decir, podemos evangelizar a nuestros hijos. Es una de las maneras más poderosas de llenar la tierra y el planeta de la gloria de Dios, teniendo familias piadosas. ¿Y sabes algo? En esto hemos fallado. En esto hemos fallado, especialmente los hombres. Hemos fallado en transmitir la fe de una manera real de generación a generación. Los hombres hemos sido muy pasivos en esto. Y es necesario que un padre se levante para discipular a sus hijos. Los hombres tenemos que discipular a las siguientes generaciones. Tenemos esa tremenda responsabilidad. Y qué mejor que dentro del contexto de familia.
que seamos los propios padres quienes toquemos la vida de nuestros hijos a través de nuestra fe. Ahora, hay dos tribus, tanto Simeón como Leví, que la historia nos dice, nada más es un dato interesante, que fueron maldecidos con ser dispersados debido a la masacre de los hombres de Siquem. La historia se encuentra en Génesis 34 y por ahí continúa en Génesis 49, lo puedes leer después, pero ellos dos se pusieron de acuerdo porque habían violado a su hermana y entonces se pusieron de acuerdo para a quienes habían violado a su hermana, que la habían prácticamente raptado y violado, pues que les prometieron paz a través de circuncidarse y hacer una relación con ellos. Y cuando estaban todos circuncidados, los enemigos y adoloridos fueron y sacaron sus espadas y los mataron. Entonces hubo un castigo donde Dios los maldijo a través del líder, y entonces pues ocasionó que ellos fueran dispersados por todas las tribus. Eventualmente se diluyeron entre toda la nación de Israel, pero Leví fue considerada su dispersión dentro de toda la nación como una bendición, porque también se les recuerda a Leví como los que fueron fieles cuando Moisés descendió y estaban adorando al becerro de oro. La tribu de Leví se mantuvo fiel a Dios y no participó de la adoración al becerro de oro. Entonces también se le considera como esa dispersión una bendición. Ahora en el verso 22 puedes mirar por allá a los de Coré. Es interesante porque si algo recordamos en el Nuevo y Antiguo Testamento es la rebelión de Coré, ¿no? Aquellos que se rebelaron contra la autoridad de Dios, la autoridad que Dios había establecido, y eso siempre, siempre va a traer consecuencias desastrosas, va a ser infructuoso. Ahora en el verso 28, si estás allí viendo en tu Biblia, aparece Samuel. Samuel, pues de hecho tenemos dos libros, primera y segunda de Samuel, donde podemos saber mucho más y conocer más de su ministerio y de su trabajo, pero sabemos que fue un sacerdote y un hombre que habló de parte de Dios, fue un profeta. Pero yo no me quiero quedar ahí recordando solo eso de Samuel, sino en una época muy, muy difícil, donde Israel estaba realmente a punto de desaparecer, en una crisis nacional muy importante. Samuel fue usado por Dios para llevar a la nación de la ruina a un avivamiento. Estoy hablando de un avivamiento espiritual. Y sabes, Dios quiere levantar Samueles en cada generación. Y puede ser tú, el hombre, la mujer que Dios levante, ¿no?, para traer avivamiento. Bien, pues Dios unificó por medio de Samuel a su pueblo. Y en el lenguaje de Samuel era para mostrarle al pueblo que su único y verdadero líder era Dios, que Dios era el suficiente líder para este pueblo. Bueno, vamos a avanzar. Del verso 31 al verso 48 es muy interesante, porque ahí vemos la genealogía o los nombres de los músicos que se usaron para la casa del Señor y que son parte de esa misma tribu de Leví, ¿no? Ahora hay un lenguaje que usa el autor de estos libros y le llama para servir en la casa del Señor. Y se refiere al templo que edificó Salomón. Y usa este título para distinguirlo del segundo templo que fue reconstruido después del exilio. Entonces, por eso el autor de Crónicas es del post-exilio. Entonces, por eso usa este lenguaje para distinguir la casa del Señor como el templo que edificó Salomón, para los que entienden de eso. Pero bueno, lo interesante aquí es que hay una asignación de músicos. Y ya había desde el tabernáculo músicos asignados para el servicio de Dios. Ahora, si estás ahí en el capítulo 6, creo que es importante que leamos el verso 31 y 32, ¿no? Y dice, estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor después de que el arca descansó allí. Interesante. Cuando traen el arca a Jerusalén y ya ponen el arca allí en su lugar donde debería estar, se designan músicos. Verso 32. Ellos
ministraban, es decir, servían, la palabra ministrar significa servir, con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén. Entonces servían su oficio en ella conforme a su orden. Uy, me encanta esto, ¿no? Entonces, ya habían músicos en el tabernáculo y ya habían músicos en el templo, ¿no? Y la adoración a través de la música la vemos por toda la escritura. Inclusive Pablo nos insta, nos anima a andar con cánticos y con himnos espirituales, ¿no? Dios siempre ha consagrado o apartado músicos para su servicio. Es bien importante que cada generación tenga músicos consagrados para el servicio de Dios, apartados para componer himnos, para componer alabanzas, para componer música que sea un instrumento para llevar al pueblo de Dios en adoración. Ahora aquí vemos ese ejemplo cuando el arca del pacto entró a Jerusalén, fue acompañada de músicos, un evento dramático donde hubo inclusive muertos de repente, ¿no? Lleno de intensidad y lleno de emoción y lleno de música, ¿no? La adoración musical es sumamente importante en el pueblo, en la iglesia de Dios. Y sabes, me gusta cómo terminó ahí porque dice, entonces servían su oficio en ella conforme a su orden. ¿Ok? Entonces es algo que es digno de atención y es digno de organización. Había orden, se asignaron personas, fueron personas escogidas y apartadas. Seguramente había un perfil de las personas que podían servir. Obviamente deberían tener habilidades musicales en el canto o en los instrumentos, pero también en su vida, en su consagración a Dios. Ahora, déjenme decir algo. El director de alabanza, ¿quién creen que debe de ser? Pues el Espíritu Santo. Pero dentro de un marco de músicos comprometidos, que se consagran y que se preparan técnicamente para ofrecer adoración con excelencia a Dios, que lo hacen con excelencia. Lo que hacemos en una reunión tradicional de domingos, desde proyectar letras, desde tocar un instrumento, es para ofrecer alabanzas al único Dios vivo y verdadero que merece lo mejor de nosotros. Idealmente, idealmente, los músicos que sirven en la casa del Señor deben conocer muy bien la escritura y deben de ser personas que practican habitualmente la oración. Hombres, mujeres que dan testimonio de una relación viva y real con Dios y que conocen la escritura y que practican habitualmente la oración. Ahora, más datos que vemos ahí en el verso 33 nos habla del cantor Emán. Este hombre se menciona varias veces, muchas veces en relación a la adoración en el templo en los días tanto de David como de Salomón. Lo vemos en Primera Crónicas 15, en el 16, en el 42, en el 25, en Segunda de Crónicas capítulo 5. Este hombre, Emán, yo la verdad no había puesto atención en su nombre, pero fue una parte muy importante de las ceremonias relacionadas con traer el arca del pacto a Jerusalén y en la dedicación del templo. Esto fue uno de los músicos importantes que son recordados. De hecho, el Salmo 88 es atribuido a Emán y que nos muestra, ese Salmo 88 es muy intenso porque nos muestra lo que podemos aprender ahí de ese Salmo 88, un hombre familiarizado con el dolor, con la angustia, un hombre quebrantado, un hombre que estaba pasando, dice por ejemplo en el 88:3, porque mi alma está hastiada de males.
¿no? En el verso 4 dice, soy como hombre sin fuerza, ¿no? Estaba pasando por tales pruebas que se sentía en debilidad. El verso 7 del 88 dice, sobre mí reposa tu ira. Wow, qué fuertes están esas palabras, ¿no? Pero sabes, el Salmo 88 es uno de los cantos más dulces. Y mira qué interesante está para los que han sentido en su corazón que pueden componer salmos, himnos y cantos al Señor. Estoy convencido que algunos de los cantos, inclusive de las predicaciones más dulces y poderosas, provienen del dolor más intenso. De un corazón quebrado y humillado por Dios surgen tremendos cantos, tremendas alabanzas. Hace poco escuchaba yo una recién de Marcela Gándara. Marcela Gándara pasó por algunas pruebas y estaciones difíciles personales en su vida y como que le perdimos la pista musical, pero cuando regresó y produjo esa canción y entiendes el contexto como el Salmo 88 en el que la compuso, puedes entender que esas canciones más dulces y preciosas se construyen o se producen en el dolor, en la prueba. También nos muestra ese Salmo 88 que es un hombre que sabía a dónde llevar su dolor al Señor, que sabía a qué lugar acudir, que confiaba en Dios. Entonces es importante recordar a este man como un hombre que confiaba en Dios, ¿no? A pesar de las pruebas, porque el dolor suele ser la fuente de inspiración más preciosa en la búsqueda de Dios. Buscamos más de una manera más intensa y más real a Dios cuando estamos atravesando por pruebas. Esa es una realidad. Ahora en el verso 39 aparece su hermano Asaf, y estoy seguro que muchos de nosotros sí hemos oído hablar de él. Y dice que él estaba a su mano derecha. Entonces chécate eso porque Asaf aprendió de Emán. ¿Cómo podemos influenciar la vida de otros, no? Y en asociación con su hermano, lo convierte, o los convierte, más bien vamos a ponerlos a los dos, Emán y Asaf, como una de las combinaciones mejores en la historia de la adoración. O sea, la combinación Emán-Asaf es increíblemente brillante. Ahora, esa es la primera mención de Asaf en la Biblia, pero también Asaf se menciona en Segunda de Reyes, ¿no? Es un hombre diferente al que podemos ver aquí, pero aquí fue un hombre de amplia y duradera influencia entre el pueblo de Dios. Vamos a verlo más adelante, pero en Primera Crónicas capítulo 15 se menciona a Asaf como un compañero de canto de Man y de Tan. En Primera Crónicas 16 se describe a Asaf como el principal de la ceremonia para llevar el arca del pacto a Jerusalén. En Primera Crónicas también ahí en el verso 7, 16, 7, dice que David entregó un salmo a Asaf y a sus hermanos en esa ceremonia. O sea que aparentemente David compuso, escribió, tenía habilidades artísticas tremendas. David escribió un salmo y Asaf y sus hermanos lo cantaron, ¿no? Una familia de personas que cantaban a Dios, que estaban dedicadas a cantar a Dios. Ahora ahí en el mismo capítulo 16, en el verso 17, dice que Asaf eh, se quedó con la responsabilidad de ministrar diariamente en el arca del pacto cuando fue llevada a Jerusalén en esta misma época de David, ¿no? El capítulo 25, sigo en Primera Crónicas, dice que Asaf, Jedutún y Emán sirvieron en la música bajo la autoridad del rey David. Ahora, para Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 y en el 29, indican que la influencia de Asaf duró mucho más allá de su muerte y que muchos futuros líderes de adoración, muchos futuros músicos consagrados a Dios fueron conocidos como los hijos de Asaf. Y entonces necesitamos muchos hijos de Asaf hoy en la congregación de los santos. En la iglesia de Cristo necesitamos hijos de Asaf consagrados para componer, para producir, para ejecutar música que adore a nuestro Dios. Ahora incluso en los días de Esdras y de Nehemías tenemos
a los hijos de Asaf. ¿Te acuerdas cuando se termina de construir los muros de Jerusalén y hay dos grupos de alabanza cantando uno de cada lado del muro? Los hijos de Asaf. Ahora, interesante, yo decía que seguramente habíamos oído hablar mucho de Asaf porque 12 de los salmos que tenemos en nuestra Biblia son atribuidos a Asaf. Salmos 50 y los salmos del 73 al 83. El autor es Asaf. Qué interesante, ¿no? Entonces tenemos muchos salmos que están aquí en nuestra Biblia y que fueron escritos por este personaje, por Asaf. Ahora en el verso 48, siguiendo aquí mismo, fueron puestos sobre todo en el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Los levitas, dice ahí, que servían a Dios en casi todas las formas inimaginables, tanto prácticas como espirituales, tanto de hacer limpieza, acomodar esto, recibir a las personas como porteros, como todas las funciones y actividades, como las espirituales, como la de sacar los panes, las más sacerdotales, como colocar los panes, como ofrecer los sacrificios. Pero toda esta familia levita estaban dedicados al servicio a Dios. Entonces es interesante que todo el ministerio es importante y preciado para Dios. Tenemos ese registro aquí en este verso 48, ¿no? Si lo miras ahí de reojo. Ahora, de los versos 49 al 53 tenemos a la familia de Aarón. Entonces, seguimos dentro de esta tribu de Leví. Ya hablamos de los músicos, ya hablamos un poco de la familia sacerdotal, pero entonces aquí se vuelve a hablar de la familia de Aarón. Especialmente mira lo que dice el verso 49. Aarón y sus hijos sacrificaban sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso para toda la obra del lugar santísimo y para hacer expiación por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había ordenado. Entonces los hijos de Aarón y sus descendientes eran los únicos autorizados para ofrecer sacrificios en favor del pueblo, según las instrucciones de Moisés. Entonces, solo un sacerdote autorizado podía hacer expiación. Los descendientes de Aarón. Pero, ¿sabes qué? Déjame decirte este dato importantísimo. Que hay un sacerdote que ofreció sacrificio y no fue según el orden de Aarón. ¿Y saben quién fue? Pues claro que sí, fue Jesús. Jesús no descendía de Aarón. Jesús no desciende de la tribu de Leví. Jesús desciende de la tribu de Judá. Pero él fue un sacerdote ordenado, autorizado, según el orden de Melquisedec, no de Aarón. Y si quieres saber más de esto, puedes leer Hebreos capítulo 7. Ahora, en toda esta descendencia que podemos ver aquí, del verso 49 al 53, es interesante que no se mencionan a dos hijos de Aarón, a Nadab y Abiú, que según Levítico 10 fueron juzgados por traer fuego extraño de adoración al altar. Es decir, la adoración que ofrecieron fue corrupta. Es decir, la adoración que ofrecieron fue falsa. Es decir, la adoración que ofrecieron no fue aceptable ni agradable delante de Dios. Y mira eso, no se mencionan porque el autor de Crónicas está haciendo énfasis en las personas que realmente son parte de lo que Dios aprobó en su adoración. Ahora, de los versos 54 al 81, del 54 al 81, que no vamos a entrar con mucha profundidad a esto, pero son las ciudades y los ejidos donde habitaron la tribu de Leví. A ver, para explicar un poco esto, a cada una de las tribus que entraron a la tierra prometida se les concedió tierra muy en particular.
Dijeron, esta zona es tuya, esta zona es tuya, esta zona es tuya, Manasés, Aser, etcétera, ¿no? Pero a la tribu de Leví no se le dio una porción de tierra en particular, sino que cada una de las tribus debiera, como fueron esparcidos por toda la nación, debieran de considerar un lugar en particular para que allí habitaran los levitas. Números capítulo 18, verso 20. Si puedes ir allá, números 18, voy a leer algunos versos que nos hablan de que Dios no asignó una tierra especial para ellos y la razón por la cual. Dicen en números 18:20, entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. ¡Qué belleza! Entonces la tierra era muy importante para sobrevivir, para cultivar los pastizales, para tener animales, ¿no? Esto era sumamente importante. Pero ¿sabes algo? Que Dios le dice, yo soy quien te va a sostener. Yo soy tu porción y tu herencia, ¿no? Me hace recordar un poco en el Sermón del Monte cómo Jesús nos dice, yo visto a las flores del campo, yo alimento a las aves del cielo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Es Dios nuestra porción. Verso 21, ten en cuenta que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Ellos a cambio deberían ser sostenidos por el pueblo y recibirían el 10% por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirvieron. El ministerio de la tienda de reunión, está hablando del tabernáculo. Verso 22, y los israelitas no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. Entonces los dedicados a servir en el tabernáculo eran la tribu de Leví y ellos recibirían el diezmo del pueblo para poder sostener. Verso 23, los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Pues claro, ellos serán los encargados de los sacrificios. Será estatuto perpetuo por todas las generaciones de ustedes y entre los israelitas no tendrán heredad. Verso 24, porque el diezmo de los israelitas, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Entonces el pueblo debiera diezmar, debiera ofrendar al Señor y esos recursos serían usados para sostener a los que servían en el templo. Por tanto, en cuanto a ellos he dicho, entre los israelitas no tendrán tierra, no tendrán posesión. ¿Ok? Entonces, ya lo había mencionado, los levitas fueron esparcidos por toda la nación de Israel con el firme propósito de que ellos fueran usados para guiar a todo el pueblo en adoración, en donde sea que se encontraran. Ahora, de los versos 66 al 67 se mencionan a las ciudades de refugio. Si quieres saber más acerca de esas ciudades de refugio, puedes después consultar Números capítulo 35. Pero te lo platico en breve. Estas ciudades eran para la protección de aquellas personas que habían matado a alguien accidentalmente. Y antes de que la ley se cumpliera en ellos de ojo por ojo, diente por diente, entonces ellos huían para buscar un juicio justo a las ciudades de refugio. Ahora vamos al capítulo 7 rápidamente. De los versos 1 al 12 son los descendientes de Isaacar y de Benjamín. ¿Ok? Ahora ve conmigo rápido al verso 2, vamos a ver algunos detalles ahí. Dice, los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsam y Samuel, que aparece Samuel, jefes de sus castas paternas. Los hijos de Tola fueron hombres fuertes y valientes en sus generaciones. Su número en los días de David era de 22.600. Ahora, ¿por qué quise leer este verso 2? No solamente acerca del nombre que aparece ahí de Samuel, sino porque nos dice que los hijos de Tola fueron hombres, como dice allí, fuertes y valientes en sus generaciones.
fuertes. Ahora ve el verso 5. Algo me quiere decir esto. El verso 5. Y sus parientes entre todas las familias de Isaacar. Ya tenemos ahí que eran hombres fuertes y valientes. Otra vez lo vuelve a decir, ¿no? El verso 5. Ahora, ¿qué dice el verso 9? Y fueron escritos por genealogía conforme a sus generaciones, jefes de sus casas paternas, 20.200, ¿cómo eran? Hombres fuertes y valientes. Qué interesante. Verso 11, ¿qué dice allí? Todos estos fueron los hijos de Gediael, ¿no? Aquí ya está hablando de los de Benjamín, conforme a los jefes de sus casas paternas, 7.200, hombres fuertes y valientes que estaban listos para salir con el ejército a la guerra. Entonces, hombres fuertes y valientes, hombres de guerra, hombres valientes. Ahora no me voy a enfocar en los números porque aquí son raros, ¿no? Hay mucha polémica acerca de todos estos números, de las cantidades de hombres que forman parte de estos ejércitos de hombres fuertes y valientes. Pero sí déjame hacer énfasis en esto porque saltó a mis ojos como repite varias veces este capítulo 7, hombres fuertes y valientes. ¿Sabes algo que creo firmemente? Que cada generación necesita esta clase de hombres. Hombres valientes, hombres de valor, hombres dispuestos a proteger a sus familias de cualquier enemigo potencial. Se necesitan levantar hombres como estos. Hombres con ciertas características, hombres con cierta peculiaridad, hombres que temen a Dios, hombres que están seguros de lo que son, de su rol, de su función, y que no dudan en lo más mínimo del diseño de Dios en sus vidas. Están dispuestos a proteger a sus familias de cualquier peligro potencial. Hablo de cualquier enemigo potencial y hablo de lo espiritual. Hombres que saben hacer lo correcto al precio que sea y más allá de sus propias necesidades y de sus propias emociones. Hombres estoicos en un sentido, hombres que no se doblan, hombres que no se quiebran a la primera de cambios, hombres que conocen a Dios y que son conocidos por Dios. Hombres que saben hacer lo correcto, hombres con una identidad sana y una identidad clara, hombres que guían, hombres que proveen. Yo diría hombres con una piel dura y un corazón blando. Hombres sensibles, pero hombres fuertes. No una generación de cristal. Los hombres de cristal son una tremenda tragedia para esta sociedad. Oh, ya, ya. Y se quiebran y se duelen y dicen, ya no juego. Y pum, y saltan de un trabajo a otro, y saltan de un lugar a otro, y saltan de un matrimonio a otro, y saltan de una familia a otro. Y no están dispuestos a pelear por sus familias, por sus esposas y por sus hijos hasta las últimas consecuencias. Decididos a dar todo para honrar y glorificar a Dios. Decididos a buscar a Dios antes que nada y antes que a nadie. Hombres comprometidos con Dios. Hombres, déjame volverlo a decir, que conocen a Dios. Es decir, temen a Dios y que por supuesto que son conocidos por Dios. De los versos 13 al 28 son los descendientes de Neftalí, de Manasés y de Efraín. De los versos 30 al 40 son los descendientes de Aser. Ahora si vamos al capítulo 8 ya, de pronto, nos vamos a encontrar del verso 1 al 40 a los descendientes de Benjamín nuevamente. Esta tribu ya fue mencionada en 1 Crónicas capítulo 7, verso 6 en adelante.
pero se les vuelve a dar más atención aquí. Y la razón de esto es que la mayoría de esos asentamientos estaban en el área de Jerusalén, el área principal a la que habían llegado los exiliados cuando regresaron de Babilonia. Entonces le vuelve a prestar atención el autor de Crónicas, que es claro que es un autor post-exilio, del regreso a Jerusalén. Por eso vuelve a prestar atención en los que habitaron Jerusalén. Ahora en el verso 33 tenemos ahí a Saúl y a Jonatán, ¿no? Que fue el primer rey de Israel, y su hijo, ¿no? Jonatán, que fue el mejor amigo que tuvo David. Ahora en el verso 33 se nos menciona a los padres de Saúl. Ner fue el padre de Cis, y Cis fue el padre de Saúl, y Saúl fue el padre de Jonatán, etcétera, ¿no? Ahí aparecen. Y dices, ok, ahí ya está Saúl. Y vuelve a mencionar parte de esa descendencia. Crónicas elabora este material no simplemente por la importancia del rey Saúl y de su familia, ya que esta familia continuó con decenas de generaciones, uno tras otro después de él, sino principalmente se menciona por la importancia de la tribu de Benjamín, como la tribu que ocupó el segundo lugar después de Judá, que es la que ocupa el primer lugar, en la sociedad después del regreso del exilio. Entonces, de suma importancia. Ahora, Ner. Este Ner también es llamado Abdiel en primera de Samuel capítulo 9 verso 1. Los hebreos dicen que su nombre propio era Abdiel y que era llamado Ner, era como su sobrenombre, porque es interesante, me llamó la atención este Ner, porque le pusieron así, no, le cambiaron de Abdiel a Ner. Su nombre significa el de Ner, lámpara o antorcha, debido a que ellos decían que su santidad les deslumbraba. ¡Wow! 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 Esos hombres que dices, su temor a Dios, sus actitudes, sus respuestas, su vida, hablan de un hombre que camina en santidad. Hablan de un hombre temeroso a Dios. Esto es lo que describe a Neri, por lo que lo recordamos, y esto es de tremenda inspiración. Ahora, bueno, pues ahí está en el verso 34, el hijo de Jonatán, que fue Meribaal, ¿no? Y tú dices, ¿quién fue Meribaal? El mismo Mefiboset, ya que los israelitas detestaban a Baal, le cambiaron el nombre, que significa Baal, significa Señor, y lo cambiaron por Boset, que describía más a la vergüenza o al oprobio. Sabemos de Mefiboset que fue un hombre que fue lisiado y que fue el único de los sobrevivientes de la casa de Saúl. Era el hijo de Jonathan. Y entonces fue al que David trajo a sentar a su mesa cuando ya fue rey, para que fuera parte de ese registro en el que podemos ver gracia y misericordia, ¿no? Nosotros en algún sentido somos un tipo de Mefiboset, ¿no? Que Dios, siendo lisiados espiritualmente, ha tenido compasión de nosotros. Pues ahí aparece ese Merib Baal que ves ahí, es el mismísimo Mefiboset. Ahora, terminando allí en el verso 40, ¿no? Dice, los hijos de Ulam eran hombres fuertes otra vez, de gran valor, arqueros, y tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Otra vez nos vuelve a hablar de hombres fuertes, de gran valor, y que tuvieron muchos hijos y nietos, ¿no? Hombres fuertes que no tienen miedo de tener familia
y valientes. Quiero concluir nada más, o quiero simplemente decir esto. Hombres fuertes producen familias fuertes. Y creo que es tiempo de orar. Es tiempo de que le digamos a Dios, Señor, ayúdanos a ocupar el lugar que debemos de ocupar, Señor, en la historia de redención. Ayúdanos a ser esos hombres fuertes y valientes que toman el lugar que tú quieres que tomemos dentro de tu iglesia, Señor. Y tu iglesia es luz y es sal, ¿no? Estoy seguro, mis queridos hermanos, que estas genealogías que cuando las lees de primera vista parecen aburridas, han sido escritas para inspirarnos a nosotros a ser las familias que esta generación necesita. Familias que sirven a Dios. Familias piadosas. Ese es nuestro gran desafío. Ese es nuestro gran desafío. Así es que vamos a orar, que Dios nos ayude a ser una generación de verdaderos adoradores, que le adoran en espíritu, en verdad. Padre eterno, Padre bueno, Padre misericordioso, Señor. Sorprenden estas genealogías que son mencionadas y recordadas y que hay un registro y una historia de estas familias que tú usaste para levantar un pueblo por medio del cual tú traerías a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y a pesar de las vicisitudes y de los defectos y de las familias imperfectas y de todo lo que ocurrió en cada uno de ellos, la familia de Saúl, la familia de David, aún la propia familia de Moisés, Señor. Tú has sido fiel y tú has sido bueno, Señor. Y es tiempo ya, Señor. Es tiempo ya en este mundo, Señor, que se pierde sin ti, Dios, de que se levante una generación de hombres temerosos de ti, Señor. Así como tú llamaste a Josué y le dijiste, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Señor, hombres que te conozcan a ti, Señor, que te teman a ti. Hombres dispuestos a involucrarse con sus hijos, con sus esposas, Dios, para guiarles, para protegerles, para proveerles, Señor. Hombres conforme a tu corazón, hombres que te agraden a ti, Señor. Hombres fuertes y valientes, hombres que no se quiebran, hombres que no temen, porque tú eres su refugio, tú eres su escondedero. En ti encuentran, Señor, todo lo que necesitan, Padre, y tú eres ese refugio, Dios. Te ruego, mi Señor. Y Señor, también levanta entre nosotros verdaderos adoradores. Músicos también, Señor. Músicos, Señor, que puedan ser inspirados por tu Espíritu Santo para componer y para ejecutar melodías, Señor, que exalten tu gloria y tu nombre, Dios. Y levanta familias enteras de personas que puedan servir comprometidos a tu nombre, Señor. A personas y familias. No solo a familias, Señor. A veces son personas individuales, Señor, que se puedan levantar en medio de esta generación a servirte a ti, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.